Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande. Póngase a ver por un momento. Nosotros estábamos condenados al sufrimiento eterno, al infierno por nuestra culpa, por la forma de ser de nosotros. Estábamos condenados y no nos habíamos dado cuenta del problema. Pero Dios, que sí lo sabe todo, Dios que sí tiene control de las cosas, permitió que su Hijo viniera a resolver ese problema, y entregándose en la cruz nos abrió las puertas al cielo. Ahora es nuestra decisión si tomamos esa oportunidad para entrar o no. Hoy vamos a estudiar en la palabra del Señor una escritura poderosa, donde en algún momento de nuestra vida hemos caído ahí, o tal vez lo estamos haciendo en este momento. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Romanos, capítulo 14, verso 12. Romanos 14, 12. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven en las redes sociales. Gloria al Señor. Gracias a los hermanos que nos están sintonizando desde Perú, Ecuador, Venezuela, Canadá, Suecia. Gloria a Dios. Aquí mismo en este país, en Venezuela también, en Colombia. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Vamos a Romanos 14. Vamos a leer el verso 12 y 13. Ya sabe qué tiene que hacer cuando lo encuentre. Si el amén que dio era para practicar, sonó bonito, ahora de lo de verdad. Que sea un amén con convicción, no un amén de temor. No, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Romanos, capítulo 14, versos 12 y 13. Dice la escritura: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cierre sus ojos, incline el rostro y decimos: Padre amado, bendito Dios, te damos la honra y la gloria, mi Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu fidelidad, por tu sinceridad, Señor, por tu amor, Señor, incondicional. Ese amor que no se acaba y que no merezco, pero puedo contar con él. Gracias, Señor, porque me has puesto un abogado si caigo, Señor, para que me levante. Porque no me quieres, Señor, tirado en el suelo ni rechazado. Me quieres de pie, alumbrando, Señor, con tu luz. Bendice, Señor, a cada maestro, maestra que está en este momento enseñando la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Hazme entender, Señor, tu palabra. Guíame, guíame, Señor. Hazme entender tu palabra. Quiero aprender de ella, Señor. No te apartes de mi lado. Te lo pido con todo el corazón, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, iglesia. Dice la palabra del Señor entonces, dice que todos vamos a dar cuenta a Dios de nosotros. Por eso la pastora, cada vez que la bromeo por ahí, me dice: Dios ya te la anotó en el librito. Sí, porque sabe, esta palabra poderosa dice que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de sí, es decir, de mi vida. Hay algunas personas que se le dice: mira, hermano, las cosas que está haciendo no deberían ser así. Mira, hermana, hay que cambiar esa actitud. Hay que buscar al Señor, hay que alabarlo y glorificarlo más, hay que obedecerle. Cambie esa manera de ser. Muchas personas se enojan y dicen: no me juzgue, yo soy así, a mí el que me juzga es Dios. ¿Sabe que cuando una persona dice eso debería tener un miedo terrible? ¿Por qué? Porque a mí se me pueden escapar muchas cosas de las que hacen, pero a Dios no se le escapa una. Por eso yo, cuando la pastora me dice que Dios me la anotó en el librito, le digo: pastora, Dios no tiene un librito conmigo. Él tiene un cuarto destinado solamente para mí. Puros libros allá anotados de todas las que he hecho.
daremos cuenta al Señor. Y más, dice la palabra, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Cristo es el único que tiene el poder y la autoridad para juzgar a las personas, a los vivos y a los muertos. Así dice la Escritura. Si usted quiere tomar el papel de Cristo, usted quiere robarle la gloria a Él, y ahí sí usted se entenderá con el Señor. Pero Dios no nos llamó a nosotros a que nos estemos juzgando, a que nos estemos criticando, a que estemos hablando mal uno del otro. Él nos mandó fue a evangelizar. Nos mandó a ir por las naciones a compartir la palabra de Él. Y es lo que menos hacemos. Porque póngase a pensar por un segundo, por un instante, ¿cuándo fue la última vez que usted salió a evangelizar? ¿Cuándo fue la última vez que usted aprovechó que fue a la tienda, se encontró a una persona que habla su idioma y le comentó de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo el valor para hablarle a un familiar, aunque no le vuelva a hablar, aunque te rechacen por ser hijo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de Cristo? Ponte a pensar. Nos encerramos tanto entre el trabajo, la casa, que se nos olvida la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. La palabra del Señor nos manda a nosotros a evangelizar, incluso a bautizar, que vayamos a las naciones, que compartamos su palabra. Pero ni siquiera la compartimos en casa. Y así queremos irnos a las naciones. No estamos preparados para eso todavía. Pero no quiere decir que nos vamos a sentar a esperar a que estemos preparados. Hay que empezar a obedecer al Señor. Hay que empezar a servirle, a entregarnos más, a consagrarnos a Él. ¿Qué vida tendríamos nosotros si no tenemos a Dios? Yo me cansé de vivir esa vida sin Dios en mi corazón, porque fui el destructor de mi hogar. Si balanceáramos entre la pastora y yo, déjeme decirle que en la balanza del Señor, todas las cosas que he hecho yo malas pesarían mucho más que lo que esa mujer ha hecho. Y sigue conmigo por misericordia de Dios. Porque a veces me pongo yo a pensar yo mismo y digo, Señor, qué bueno que me hiciste a mí, rompiste el molde. Porque imagínese con dos de yo mismo, ay Dios mío. Si con uno ando haciendo destrozos, imagínese dos. Y he aprendido que tengo que tomar decisiones, me gusten o no. Y que hay decisiones que traen alegrías para mi vida, como hay decisiones que traen consecuencias y dolor para mi vida. Y estoy trabajando y pidiéndole al Señor. Y si no tengo conocimiento de la decisión que necesito tomar, vengo y le pido al Señor dirección. Porque ya me cansé de errar, ya me cansé de fallar y hacer que los demás fallen. Hoy quiero hablarles un poquito a ustedes acerca de las piedras de tropiezo. Dice la palabra de Dios: así que no se juzguen más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo o una ocasión de caer al hermano. Mire, somos expertos nosotros poniendo piedras. Somos expertos. Una mala mirada, un mal comentario, una mala acción, una mala actitud. Y le digo porque cuando empezamos en la vida cristiana, yo le decía a mi esposa los domingos, porque yo no tenía ninguna convicción de buscar a Cristo, le decía: quédate, descansa conmigo. Hoy es el único día que tenemos de descanso. Y sabe que la convencí como unas 2-3 veces. Pero era el comienzo de nuestra vida cristiana, en el año 2008. Y le decía yo: mira, quédate, comparte conmigo. Y mentira que me ponía yo a ver fútbol en la televisión. Y no dejaba que ella fuera a buscar a Dios. Y no entendía que yo me había convertido en una piedra de tropiezo para ella. ¿Cómo se siente usted cuando va caminando y tiene una piedrita en el zapato ahí metida adentro? A nadie. Yo no he encontrado todavía a alguien que diga: ay pastor, cómo me encanta que vaya una piedra allá tallándome.
Yo no he encontrado a alguien que me diga, ay, póngame en otra en el otro pie para hacer match, porque me vaya igual. No. De una vez ahí se andan quitando el zapato, buscándola, porque talla, porque molesta, porque incomoda. Lo mismo sucede cuando nosotros no dejamos que los demás avancen. Mire, hay celos, hay orgullo, hay vanidad todavía en nosotros. Hemos visto parejas nosotros que uno de los dos se acerca más a Dios y el otro, como no está viviendo lo mismo, no está en el mismo nivel, empieza a frenar al que sí está metido en las cosas del Señor. Incluso los han movido a cambiarse de iglesia, que porque no se mueve Dios igual o no le dan la misma preferencia a él o a ella que lo que está viviendo su pareja, cuando debería estar súper feliz que Dios está usando a alguien de la casa. Nos hemos convertido en una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo es algo que se interpone en nuestra relación con Dios. Se interpone en nuestra relación con Dios. Y he ido aprendiendo al transcurso de los años a mejorar y a corregir eso. Mire, mi esposa se sentaba a estudiar cuando ella predica, se pone a estudiar la palabra de Dios, y yo soy bueno para interrumpirla. Y ya agarrado de que se mete al cuarto, de allá se encierra a estudiar la palabra de Dios. Y dice, ni me moleste. Pone el teléfono afuera del cuarto, dice, no, y me van a llamar que deje el mensaje, pero voy a estudiar la escritura. Ya yo he entendido a no molestar a mi esposa cuando ella está metida en las cosas de Dios. Pero cada vez que no está metida en las cosas de Dios, ahí yo estoy molestando. Soy bueno para eso. El hermano Javier se ríe porque sabe que es verdad. Pero ¿sabe qué? Hay que dejar de ser piedras de tropiezo. Hoy en día es fácil convertirnos en algo así. Hoy en día es fácil convertirnos en una piedra de tropiezo. Mire, cuando venimos a la iglesia los hombres con camisas apretaditas, mostrando el six pack, haciendo que las demás débiles en la fe, ¡ay! Por eso yo no tengo un six pack, tengo un one pack. Es uno solo. No me vuelve a ver nadie. Gloria a Dios. Sí, cuando las damas, mire, yo sé que Dios las hizo hermosas, pero cuando se ponen esos vestidos apretados, que se echan aceite en el cuerpo para que entren ahí, y vienen a la iglesia y hay hermanos débiles en la fe, van a estar prestándole más atención al cuerpo suyo que a la palabra de Dios. Es una piedra de tropiezo. Gloria a Dios. Cuando usted quiere ir a la casa del Señor porque va a haber, no sé, una vigilia, va a haber oración, va a haber un estudio bíblico, y su pareja se interpone y no quiere que usted venga, es una piedra de tropiezo. La palabra del Señor dice que si nosotros ponemos a la esposa primero o al esposo primero antes que a Dios, no somos dignos de ser hijos de Dios. No lo somos. Por eso yo le agradezco a mi esposa que llegaba el momento en que ella me decía, vamos a ir a la iglesia. Yo le decía, no, quédate, vamos a descansar. Y ella me decía, lo siento a Dios, y se iban los niños y se iban. Eso hizo que en ella Dios actuara de una manera sobrenatural y poderosa, y que ella se levantara primero que yo. Esa mujer usted la puede ver que se esfuerza, que le llama la atención, porque ese es su llamado. Ella tiene el llamado de Zorobabel. Tiene que recordar las leyes, tiene que recordar lo que no nos gusta. Y aunque estamos en el mismo ministerio y en el mismo pastorado, mi llamado es diferente. Mi llamado es como Josué, un sacerdote. Y los dos trabajamos para Cristo Jesús. Y los dos trabajamos en un solo ministerio. Y los dos nos complementamos para servirle a Cristo. Porque tanto en las leyes como en la alabanza y la adoración y la búsqueda del Señor se complementa a un cristiano. Porque no podemos dejar a un lado los mandamientos. Hay quienes se escudan diciendo, no, y que ya no estamos por la ley, ahora estamos por la gracia. Y entonces hacen lo que se les antoja. No es así.
La palabra de Dios dijo, Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a abolir, yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a enseñar cómo se hacen las cosas, cómo se obedece. Y lo hizo. Entonces hay que aprender de Cristo. Nosotros no podemos ponerle trampa al hermano para que caiga. Eso lo hace el mundo. No puedo decir, le voy a poner un ladrillo al hermano Javier para cuando se va a subir allá, se tuerce el tobillo y entonces yo solito estoy en la guitarra. No podemos hacer eso. Voy a decirle al hermano Eduardo que ya se está demorando mucho con el saxo, que ya no va a salir eso. Ya mejor entréguelo. No, eso son piedras de tropiezo. Tus palabras son tropiezo para los demás. Cuando nosotros deberíamos estar animándonos a seguir en la escritura. Si usted ve que un hermano, Dios está fluyendo en él, empújelo más a la presencia de Dios. Porque él se va a convertir en una bendición para ti mismo. Si tú ves que alguien está fluyendo en la gloria de Dios, antes métete con él para que también te toque un poquito. Pero criticamos mucho. Hablamos demasiado y se nos olvida tener temor de Dios. Levítico capítulo 19 verso 14 dice la escritura. Libro de Levítico capítulo 19 verso 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Jehová, temor de Dios, de tu Dios, yo Jehová. Esta palabra la dice el Señor. No la digo yo, no la dice la galleta de la fortuna del buffet donde usted va a comer. No, la dice Jehová de los ejércitos. Así lo afirma diciendo, yo Jehová. No maldecirás al sordo. ¿Alguien de ustedes ha intentado hablar con un sordo? ¿El sordo le ha entendido? ¿Usted le ha entendido al sordo? Ahí como que a fuerzas, ¿verdad? Lo mismo pasa, mire, vamos a salirnos del contexto literal, vamos a profundizar, vamos a meternos al contexto bíblico. La palabra maldecir no solamente envía una maldición, hay mucho más significado en esta palabra. Es enojarse, es desesperarse, es rechazar a alguien, irse en contra de alguien. Y hay personas que se han encontrado con otras personas sordas y se enojan y se desesperan porque no pueden entenderles. Se enojan porque no los entienden. Lo mismo sucede cuando tú le quieres hablar a un familiar de Cristo y no te entiende. Y se enojan. Y nomás te dicen, sí, ajá, sí. Y no cambian, y todo sigue igual. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Si tú sabes que tu esposo, tu esposa, un ejemplo, va a ir al grupo de la alabanza a practicar el viernes a las 7, no dejes hacer el mercado de la casa, de la familia, para hacerlo a las 6:30, porque lo vas a hacer o la vas a hacer llegar tarde. Si tú sabes que el servicio principal de esta iglesia es el domingo a las 10 de la mañana, no esperes para salir de tu casa faltando 10 minutos para las 10. Si el servicio es a las 10, tú a las 9:40 más tardar ya deberías estar aquí. Ya deberías estar aquí buscando a Dios. Porque a nadie le gusta que lo hagan esperar, menos a Dios. Iglesia, no nos juzguemos los unos a los otros. Mire, todo aquel que es piedra de tropiezo, lo único que crea es división. Y por eso la casa de Dios no se mantiene. Por eso es difícil que una iglesia se mantenga. Porque aquellos que crean divisiones vienen a dañar y a romper lo que Dios está haciendo. Es más, la palabra de Dios nos confirma en el mismo libro de Romanos,
capítulo 16, verso 17. Esto es lo que hace las piedras de tropiezo. Vamos a verlo. Primero quiero que usted entienda lo que es el concepto de una piedra de tropiezo y luego cómo podemos solucionar ese problema. Romanos 16, 17 dice la escritura: mas os ruego, hermanos. Paremos ahí un momentito. ¿A quién le están hablando aquí? Cuando dicen hermanos, ¿a quién le están hablando? A la iglesia, claro que sí. A la iglesia. Tenemos un Padre Celestial, somos hermanos en la fe. Mas os ruego, hermanos, que se fijen, presten atención, que miren, que estén atentos a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que se aparten de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Escucha muy bien esto. Mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan división. Hay personas que llegan con comentarios. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va a un trabajo, en su primer día de trabajo, ¿qué es lo que van a hacer con usted? Usted llega, se presenta y dice: este es mi primer día de trabajo, estoy en esta compañía para ver lo que ustedes hacen. ¿Qué es lo primero que harían con usted? Lo orientan, así es. Le dan training, le dan entrenamiento, orientation, dice el hermano. Lo orientan, orientación. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de lo que van a hacer, o tal vez lo hicieron y dicen: en mi país yo lo hacía, pero ya no está en su país, está en otro. Y para empezar, en su país se medía en metros y en centímetros. Aquí no, aquí es en pulgadas y pies. En su país eran grados centígrados, acá son Fahrenheit. En su país, ¿cuándo regresábamos? ¿Una hora o adelantábamos otra? La hora era la misma de siempre. Acá no, acá se adelanta y se atrasa dependiendo de la temporada. Entonces estamos en un lugar diferente. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene dos opciones. Una, o se adapta a donde va a trabajar, o dos, le toca irse a otro lugar. Así de fácil. Y si Dios te trajo a un lugar donde se está moviendo la gloria de Él, ¿por qué quieres meter mano para cambiarla? Es increíble, pero todavía lo queremos hacer. Los hombres queremos cambiar el plan de Dios cada instante, cada momento. Como que no es suficiente Dios para nosotros. Y algunas veces con palabras decimos unas cosas y con los hechos hacemos otras. Dice la escritura que nos fijemos en aquellos que causan división. ¿Cómo se causa división? ¿Cuál es la primera cosa que uno hace para causar división? Cizaña. Abre la boca uno para dañar, para lastimar, para herir, para crear dudas. Para crear dudas. Fácil uno de estar allá sentado mirando y decir: el pastor está como más gordo hoy. Si no se cuida él mismo, ¿cómo cuida la casa de Dios? Y quien lo escucha, si está débil en la fe, va a empezar a decir: yo creo que es cierto. Y ahí empieza a crecer la cizaña. ¿Sabe qué? Cuando usted escucha un comentario que no edifique, usted dígale: vamos a orar para que Dios se manifieste mejor. Entonces, para que Dios se manifieste más, invítelo a orar. En vez de decir: ay, sí, yo creo que sí. No, para que Dios se manifieste más. No le reciba el chisme a alguien. No le reciba la crítica a alguien.
a menos de que sea constructiva. Pero si es destructiva, no la reciba. No sirve de nada. Dice la palabra del Señor que ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, a sus propias barrigas, a su propio intelecto, a sus propias cosas. Hay un versículo que dice: los caminos del hombre son perfectos a su propia opinión. Es decir, yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, yo siempre estoy bien, así me criaron, así me hicieron, así es. Y puede estar totalmente equivocado, pero en su opinión cree que está muy bien. Pero déjeme decir algo importante aquí: su opinión, y esto puede que suene feo y puede que suene difícil, pero su opinión aquí no importa. Amén, gloria a Dios. Lo que importa es lo que Dios diga. Amén. Usted le puede planearse y organizar toda su vida, pero si Dios le tiene algo diferente, se va a hacer lo que Dios quiere y punto. Así es. Así es. Dios tiene la última palabra sobre nuestra vida. Ahora, dice que con suaves palabras, escuche muy bien, suaves comentarios, suaves insinuaciones, engañan el corazón de los ingenuos. Es decir, los que no tienen el conocimiento, los que no han aprendido, los que apenas van empezando. Uno puede ser piedra de tropiezo para ellos con un mal comentario. Si usted llega a la casa de Dios y miró que tal vez quedaron unos papelitos por ahí en el suelo, en vez de decir: otra vez me hicieron aseo los hermanos, decir: ay, Dios mío, hay que limpiar esto para que la casa ya esté bonita. ¿Se da cuenta? Si nosotros decimos enfrente de alguien que apenas está empezando, que es débil en la fe: otra vez los hermanos no hicieron aseo en la casa de Dios, va a pensar: no, si no le hacen aseo en la casa de Dios, ¿dónde me metí? ¿Se da cuenta el poder de nuestras palabras? Puede que usted lo piense, pero mejor diga: ¿sabe qué? Van a traer los papelitos. Ay, la casa de Dios es más bonita, limpia. Punto. Dice la palabra de Dios que es más bendecido aquel que da. ¿Ah? Entonces, de su tiempo, de su dedicación. Mire, yo miraba que decían: las ventanas no se ven tan sucias. Pero agarró el hermano Eduardo y la hermana Suqué y empezaron a limpiar, y válgame Dios, estaban recochinas. Pero cuando nosotros no queremos esforzarnos por algo mejor, nos conformamos con lo que tenemos enfrente. Y así no es Dios. Dios quiere algo mejor para su pueblo. Dios quiere algo mejor para su pueblo. Dice la palabra del Señor en Lucas 17:1. Ya escuchamos lo que dice Jehová. A ver lo que dice Jesús acerca de esto de las piedras de tropiezo. Lucas 17:1 dice la escritura. Búsquelo, por favor. Para esos que para todo tienen una opinión y una respuesta. Jesús, hablándole a sus discípulos en el libro de Lucas, le dice: dijo Jesús. Ahí no dice dijo el pastor, dijo el hermano Adán, dijo el hermano Marco. No, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Para un momentito ahí, punto y coma, para un momento. Es decir, van a llegar los tropiezos a tu vida. Claro que sí. Pero dice luego: mas ay de aquel. Escucha muy bien esto. Ese ay de aquel de Dios es de miedo. Dice: ay de aquel por quien vienen. Ay de aquel por quien vienen. Y para confirmar esta palabra y descartar todo rumor y comentario, vamos a Mateo 18:6 para confirmar lo que Jesús está diciendo. Mateo 18:6 dice la palabra de Dios: y cualquiera, escuchen muy bien, que haga tropezar
alguno de estos pequeños que creen en mí, un momento, alguno de los pequeños, y uno puede decir, los niños. No. Pequeños somos nosotros cuando empezamos en el camino del Señor y vamos creciendo, vamos madurando. Pequeños son los pequeñitos, ustedes en la fe, los que apenas llegan por primera vez, por segunda, los que apenas van aceptando al Señor, los que apenas van a querer bautizarse, son pequeños, apenas están buscando al Señor. Y dice, ay de aquel que me haga tropezar a uno de ellos en este camino. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Para un momento, ¿alguien ha visto una piedra de molino de asno? Es una piedra grandototota redonda donde el pobre burrito va dando vueltas y vueltas y vueltas y la piedra acaba moliendo todas las cosas. Es una piedra de un tamaño y peso, y dice la palabra de Dios, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar, a comparación de lo que yo le voy a hacer. Por eso le digo, cuando Dios dice, ay de aquel que haga que alguien se retire de la iglesia, de aquel que haga usted que su fe merme, que ya no quiera volver por sus comentarios, por sus actitudes, sería mejor, dice Dios, que se amarre una piedra al cuello y se tire cabeza al mar a lo profundo, porque no tiene idea lo que yo le voy a hacer. Y si se siente amenazado, tómelo como amenaza, porque contra el pueblo de Dios no cualquiera puede tocarlo. Dios pelea por su pueblo. Y a precio de sangre paga lo que tenga que pagar. Pero hemos visto que Dios ha acabado con lugares que no queda ni el polvo ni el recuerdo de esas ciudades. Dios acabó con sus enemigos. Somos un pueblo santo, nación escogida para Dios. Así que Dios nos va a defender. Ahora el verso 7 dice la palabra de Dios, ay del mundo, escuchen muy bien esto, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuando uno lee estas palabras, déjeme decirle que me tiemblan las piernas. Digo, Señor Jesucristo, si es más compasivo amarrarse una piedra gigante y echarse una cabeza, ahogarse en el mar, con lo que tú vas a hacer. Esto es de terror. Usted no necesita mirarse una película de terror allá en la casa, son las oscuras de noche, no. Esto es terror vivo. Esto es real. Dios peleará por su pueblo, déjeme decirle esto. Y si tiene que pelear contra ti por lo que estás haciendo, Dios lo hará. Dios no tiene favoritos aquí. Nadie es favorito de Dios. Todos somos sus hijos, somos sus ovejas. Necesitamos de nuestro pastor, pero Él también va a corregir todo lo que esté mal. Así que cuando dice, ay de aquel hombre que haga que alguien tropiece en la fe, se la va a ver conmigo. Y déjeme decirle que yo a Dios lo prefiero de amigo más que enemigo. Así que de ahora en adelante, cuida tus comentarios, cuida tus actitudes, y no solamente en la iglesia, en casa. Cuida tus comentarios en casa, porque lamentablemente muchas parejas afuera de la casa es todo maravilla, felicidad. Ay, y en la casa es una tormenta. En la casa no se soportan, perros y gatos peleando. No seamos falsos. Dice la palabra de Dios que no sea que nos pesen y seamos hallados falsos. Así como nos comportamos aquí, deberíamos comportarnos en casa. No tenemos que ser de doble corazón ni de doble ánimo. Ser los mismos dentro y fuera de la casa de Dios. O usted en la palabra del Señor, cuando ha leído, ¿dónde ha escuchado que Jesucristo cambiaba? Jesucristo era uno en la casa y otro en el templo. No, era el mismo. Era el mismo. Así que tu mejor ejemplo a seguir es la vida de Jesús. Amén. Quiero compartirles una
pequeña historia bien cortitita de algo que pasaba ya en Europa. Dice, se cuenta la historia de un hombre ciego que acostumbraba a llevar consigo un farolito. ¿Saben lo que es un farolito? Una cosita chiquita, una lamparita de la que usted lleva para camping, que la prende así con batería o con este aceite que trae para prender, para alumbrar. Pero escuchen muy bien, se cuenta la historia de un hombre ciego que se acostumbraba a llevar con él un farolito. Y usted puede pensar, a ver, un ciego llevando un farolito. Ya, pastor, ¿para qué? Siempre que salía a la calle de noche llevaba con él su farolito. Un hombre chismoso que se quedaba en la puerta de su casa y que acostumbraba a mirar todo, le preguntó la razón por la que usaba ese farolito, cuando él ni siquiera podía ver. A lo que el ciego le contestó: para evitar que otros tropiecen conmigo. Era una idea inteligente. Él nunca tropezaba con otros, al menos que intencionalmente lo hicieran, pero tampoco quería que los demás tropezaran con él. Wow, cuando le dije, Señor Jesucristo, si nosotros aplicáramos este concepto, ¿cómo es que un ciego con un farolito en la mitad de la noche andando por la calle nos enseña tanto? Si nosotros lleváramos esa luz de Cristo siempre a donde vamos, los demás no tropezarían con nosotros. Si en el semáforo alguien se te adelantara o frenara y no te dejara pasar rápido, o se te metieran a las malas por delante, y en vez de pensar, dijera, Señor, bendícelo porque lleva prisa, cuídalo que no se va a accidentar. Si en vez de nosotros sacar el dedo por la ventana y hacerle malas señales a la gente enojado, así como el mundo lo hace, pidiéramos por ellos, Señor, cuídalo porque se puede accidentar y puede acabar con un hijo de Dios más adelante. ¿Qué tal tú te pongas a pelear porque alguien se te adelantó en el semáforo? Uy, Señor, castígalo porque así no se maneja. Que se choque. Y va y choque con tu mamá y la mate. Pues sí se chocó. Pero a ver, ¿cómo te repetirías tú? Todas tus palabras y acciones tienen efecto. Tienen efecto. Así que cambia tu manera de actuar, tu actitud. A mí me ha pasado que se me meten por delante a la mala en el carro y es mi turno. Y se le meten a uno y digo, Señor, cuídalos. Enséñale, Señor, a manejar si es que no han prestado atención. Fácil. Pero déjeme decirle que antes de Cristo yo no pensaba así. ¡Ay! Que se me adelantara alguien. ¡Uy! Dios mío. Eso ya quería bajarme del carro con un martillote de allá del carro. Pero mi actitud cambió porque Cristo me cambió. Y si Cristo está en ti, tú tienes que cambiar. No pongas la mirada en los hombres. Ya me acerco para terminar. Mateo 16:20. Mateo 16:20. Cuando nosotros ponemos la mirada en las personas, nosotros fallamos, nosotros caemos. Si usted cree que yo por ser pastor no voy a fallar, déjeme decirle que está equivocado. Jesucristo dijo que yo soy pecador también. Yo también me enojo. Yo también, claro que sí. Yo no soy Superman. Aquí el super es Cristo. Dice la palabra del Señor. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeren que Él era Jesús el Cristo. Miren qué humildad. Él servía, pero no quería reconocimiento, Él no quería fama, Él no quería millones de seguidores porque le eran like. Él nomás quería obedecer a Dios. Desde entonces, el 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, que mucha gente dice, ay sí, Pedro tiene las llaves del cielo. Entonces Pedro, tomándole aparte, escuche muy bien esto, y así funciona.
Así funciona, incluso en la casa de Dios. Alguien te llama aparte para inyectarte el chisme, para inyectarte la cizaña. Mire que el pastor no vino hoy. Lo llaman a uno aparte. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Es decir, pobrecito usted, Señor, ¿cómo va a hacer eso? No se exponga así. Pedro no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Creía a su opinión y a sus propios ojos, creía que estaba haciendo lo correcto. Pedro comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Es decir, que no te pase nada de lo que estás diciendo, Señor. Si a Jesús no le hubiera pasado ese sufrimiento, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, tú y yo no tendríamos posibilidad de ir al cielo. Y Pedro se quería meter de estorbo ahí. Pedro, uno de la mano derecha de Jesús, metiendo ahí la cucharada de la sopa cuando nadie se la había pedido. ¿Por qué Pedro no dijo: Señor, vamos a orar para que Dios alivie ese dolor? No, Jesús, llamemos un Uber y escapemos. Fácil, mire, a la prueba es fácil correrle. La cobardía es facilito de agarrarla, pero enfrentar el problema es más difícil. Y entonces lo voltea a ver Jesús en el verso 23, porque dice: pero él volviéndose, ya me imagino la mirada que le echó Jesús a Pedro. No una mirada de Señor, sino de decepción. O sea, tanto tiempo llevas conmigo, has visto el ministerio, has visto lo que yo voy a hacer por el pueblo, y te entrometes. En vez de ser de bendición para mí, me estás queriendo robar el gozo de mi ministerio, porque el ministerio de Cristo fue sufrido. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Es decir, me eres estorbo en el ministerio, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Mire qué bonita palabra de Dios. Qué bonita palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a mirar a los demás y a evaluarte y a compararte con los demás, tu ministerio cae. Porque Dios no te llamó a compararte con nadie. Dios nos llamó a seguirlo a Él. Punto. Hay que seguir a Cristo, iglesia. Hay que pedirle que nos dé Dios entonces ese nivel de vida espiritual que nosotros necesitamos. Quiero terminar con este versículo. En 2 de Corintios 6, 3 y 4. Y lléveselo para la casa y memorícelo y estúdielo y medítelo. 2 de Corintios 6, 3 y 4. Estúdielo, iglesia, porque la palabra de Dios es para estudiar. Ahora, si usted no agarra todos los versículos que se dijeron el día de hoy, usted tiene desde aquí hasta el próximo sábado para mirar en las redes sociales la predicación, para que agarre todos los versículos. 2 de Corintios 6, 3 dice la palabra de Dios: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Saben qué quiere decir vituperado? Mire, yo le ahorré la pereza y busqué en el diccionario. Palabras o actos deshonrosos u humillantes que se tienen públicamente para con alguien. Sinónimos: deshonra, ofensa, oprobio. Si tú quieres que tu ministerio se destruya, sé de tropiezo para alguien. Verso 4: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, lo que nos hace falta, en tribulaciones, lo que no queremos vivir, en necesidades, de lo que nosotros nos quejamos, en angustias. ¿Sabe qué, iglesia? No dé oportunidad de ser piedra de tropiezo para nadie. Antes anime
a los santos a que sigan alabando al Señor. Sigan alabando al Señor. Mire, el ser piedra de tropiezo te aleja del amor de Dios. Y pasar del amor al odio es facilísimo. Pero pasar del odio al amor es lo difícil. Es lo difícil. Dispongámonos nosotros para que nuestra actitud cambie, sobre todo con quien tenemos al lado. Sobre todo con quien tenemos al lado. Mire, si usted tiene su pareja al lado, dele gloria a Dios. Si todavía está viva o vivo, dele gloria a Dios. Dele gloria al Señor, porque Dios ha tenido misericordia contigo y bendice tu casa. Ayer en la boda de mi hermano Eduardo y mi hermana Suquey le decía: si algo tiene honra para Dios, aparte de honrar a Él, su nombre, honrar a padre y madre, es el matrimonio. Es honroso delante de Dios, pero hay que saberlo cuidar, hay que saberlo valorar. Si usted lo ha lastimado como yo lastimé el mío por muchos años, es hora de que empiece a ayudar a sanar su relación. A sanar su relación. Porque todos nosotros aquí necesitamos de Dios. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Ponte a orar. Vamos a orar.